Dios les bendiga. Soy el pastor Miguel Yacielo de la Iglesia Visión Nueva de Córdoba, Argentina, aquí en un rincón del mundo y afectado por todo lo que afecta al mundo, ¿verdad? En este tiempo, diría yo, de pandemia, de crisis, de virus, de cosas que nos confinan a nuestros hogares por la salud pública, por el bienestar general. Quiero en este día transmitirles un mensaje de parte de Dios. Y en este día, meditando en el Señor, hoy de muy temprano en la mañana, hoy ya es la tarde aquí, mientras estamos haciendo esta grabación, meditaba esta mañana, muy de temprano, como les decía, y la palabra que venía a mi corazón es muy sencilla, hasta quizás muy usada y muy rebuscada para una prédica, pero de la sencillez se vale Dios para salvar a muchos. Y la palabra es esperanza. Quiero decirle en este día, hay esperanza. Y podría encontrar infinidad de versículos y textos en la Biblia que hablan de esperanza. Pero me voy a centrar en uno para luego poder enseñar y transmitir lo que hemos entendido a lo largo de los años, de qué significa la esperanza y lo que lleva a la esperanza que nos trajo Jesús y a lo que nos lleva a la fe y en definitiva lo que nos trae, que es la salvación. ¿Sabe? Usted tiene esperanza cuando está esperando algo. Aunque parezca una sencillez lo que estoy diciendo, pero cuando usted está esperando algo, tiene esperanza. Y digo, en Jesús tenemos esperanza, en Dios tenemos esperanza. Y tenemos la esperanza a una salvación. Encuentro en la palabra, voy a centrarme en una de las palabras, creo, más ricas en cuanto a lo que la esperanza se refiere. Está en el libro de Romanos, capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 en adelante algunos versículos de la palabra. Para ponerlo en contexto, en la iglesia, en Visión Nueva, aquellos que hoy no están aquí, sino que están en sus hogares, pero están acostumbrados a que yo les hable un poco cada vez que tomo un libro de la Escritura, de qué contiene este libro, en qué circunstancias fue escrito. Y el libro a los Romanos, ya lo hemos dicho muchas veces, digo nuevamente aquí en la iglesia, pero quiero recalcarlo y hacerlo extensivo a aquellos que nos pueden ver y escuchar hoy. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol a una ciudadanía que era en ese momento el ciudadano más ilustre, la clase alta de aquel entonces, los que eran verdaderamente los ciudadanos con derecho, los romanos. A ellos les escribe el apóstol. Y el apóstol les está hablando de una esperanza a gente que parecía en ese momento tenerlo todo. ¿Sabe? Este libro no fue escrito a gente, diría yo, demasiado pobre. Quizás a los que habían creído siendo romanos sí sufrieron grandes persecuciones, pero eran ciudadanos romanos, eran gente de privilegio, gente que entendía y conocía todo en aquella sociedad, en aquellos momentos. A esa sociedad es a la que le está escribiendo y hablando el apóstol. Y el libro de Romanos, aquí en el capítulo 4, verso 13, comienza diciendo esto y les comienza a relatar el apóstol a esta gente que vivía en Roma y que quizás no conocía mucho de la historia de lo que era el pueblo de Dios, Abraham y todas esas cosas. Y le dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pues si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe.
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Escuche bien esto. El apóstol les está diciendo a esta gente que vivía en Roma, que Abraham, alguien que muchos no conocían, eran romanos. No tenían conocimiento explícito o común de lo que era toda la ley hebrea y todo lo que el pueblo de Israel había recibido de parte de Dios. Les está hablando de alguien, de Abraham, alguien que recibió por fe cosas que ni él podía imaginar. Y les está diciendo que este Dios es un Dios que puede hacer las cosas que no son como si fueran, que puede hacer que lo muerto viva. Y dice así, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será su descendencia. Es decir, Abraham, tu descendencia. Yo cuando leí esta palabra, claro, hoy esperábamos una palabra de esperanza para salir de este tiempo. ¿Cómo salimos de esta psicosis? ¿Cómo enfrentamos esta pandemia? Quizás hoy los predicadores debemos abocarnos netamente a decirle todas las promesas que tenemos de parte de Dios para salir de esta situación. Y no es ninguna mentira ni es un remedio flaco hablarle a la gente de lo bueno que es Dios y que Él nos va a proteger. Pero quiero hablarte de la esperanza y tomé como referencia a Abraham. Porque dice la palabra de Dios que Abraham es el padre de la fe y él creyó esperanza contra esperanza. Y esta esperanza que tenemos hoy, comparada con aquella esperanza que tuvo Abraham, es mucho más rica, es mucho más completa, es mucho más real, es mucho más cercana a nosotros. Porque esta esperanza ya no es como la que tuvo Abraham, que creyó esperanza contra esperanza. Que aún siendo de 100 años, dice la palabra, si usted sigue leyendo lo que Pablo les transcribe a los romanos que había ocurrido, dice que no tuvo en cuenta sus 100 años, no tuvo en cuenta la esterilidad de Sara, no tuvo en cuenta nada de esto y le creyó a Dios por un hijo. Escuche, una oportunidad para que él pasase a ser padre de multitudes. Para ser padre de muchos. Y hoy nosotros tenemos mucho más que eso. Quiero que me acompañe al libro de San Juan, Evangelio de San Juan, un versículo muy conocido. Hoy quiero hablarles de la simpleza que tiene el Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. Mire lo que dice la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Muy conocida, pero nunca más real que hoy. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Bendigo esta palabra. ¿Sabe? En esta palabra creo que he basado es uno de los principales fundamentos de mi vida cristiana, de mi vida de fe. Porque esta es la esperanza que tenemos. Dice la Biblia, como leímos recién, que Abraham creyó a esperanza contra esperanza. Abraham creyó por los hijos que seríamos hoy nosotros a través de su simiente. Mas nosotros hoy tenemos una esperanza mucho más viva, una esperanza mucho más fuerte, una esperanza mucho más real. Y es la esperanza que trajo Jesús, la cual nos dice que Dios lo envió al mundo para salvar al mundo. ¿Sabe? La palabra salvar para mí es maravillosa, porque muchas veces encuadramos esta palabra, salvación, solo en un ámbito religioso. Claro, es la salvación que tendremos un día cuando vayamos al cielo. Por eso quizás, solo digo por eso quizás, muchos esperan esa salvación para cuando sean más viejecitos, para cuando sean mucho mayores. Pero salvación no es un término religioso. La salvación que trae Jesús no es un término religioso, no es un término solamente en el ambiente religioso. La salvación que trae Jesús es una salvación que te saca de un mundo de muerte y te pone en un mundo de vida. Que te saca de unas circunstancias como puede ser una pandemia, que amenaza con tu salud, con la vida de tus seres queridos, y te pone en un ambiente de vida. Porque es el único Jesús, es el único, el Dios Todopoderoso, que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo siempre he puesto este ejemplo y siempre lo he repetido en la congregación cada vez que he tenido oportunidad. Saben, cuando éramos mucho más jóvenes y aún en nuestros días, pero hace muchos años atrás, recuerdo que mi padre compró una propiedad en las sierras de Córdoba, cerca de un río. Todavía existe esa propiedad y en las manos de Dios está para poderla disfrutar. Y nos criamos de alguna manera o vivimos muchos años cerca de ese río. Y al estar cerca de un río, los ríos de Córdoba son ríos que cuando llueve se ponen muy torrentosos, muy fuertes, traen una creciente. Y en más de una ocasión con mis hermanos, mi hermano José y mis hijos, hemos ayudado a personas que sin conocer el río, turistas, estaban a punto de ahogarse. Y yo siempre hago figura de esto, ¿no? Como si fuese una enseñanza, como si fuese una parábola. Cada vez que uno iba y veía que alguien se estaba por ahogar y salía allí rápido, ¿vio? Como uno conocía el río, no porque seamos salvavidas ni seamos expertos nadadores, simplemente por conocer el lugar. Y vamos en ayuda de esas personas, y cuando uno iba y le sacaba del agua, le salvaba. Claro, en ese momento le salvaba de la fuerza del agua, de lo que significaba el ahogarse. Pero cuando usted lo saca del agua y lo pone allí en pie y la persona reacciona y está bien y se da cuenta que se salvó, usted no le limita la vida. Imagínese que saque a alguien yo del agua y le diga, mirá, a partir de ahora vos, yo te salvé. Como en esas películas, ¿vio? De época donde cuando un guerrero le salvaba la vida al otro, le debía la vida y tenía que hacer algo por la vida del otro y había una deuda. Cuando uno hace un acto de esto, usted no le está diciendo, mirá, a partir de ahora yo te salvé, así que vos estás limitado a meterte al agua, a comer, qué sé yo, un asado, no sé, limitemos. Póngale el límite que usted quiera o se imagine. No es así, ¿verdad?
Usted simplemente le salva y esa persona puede seguir viviendo. La diferencia es que esa persona va a vivir con una vida tal cual la tenía antes, pero sin el miedo de haberse ahogado. Déjeme decirle, aunque la comparación quizás no es la ideal o no es la más exacta, pero cuando Jesús dice que vino para salvar al mundo, está hablando de una salvación completa, no una salvación espiritual. ¿Sabe? Hace más o menos ya unos 30 y algo de años que camino con el Señor. Acabo de cumplir 51 años. Y estos 30 y algo de años, y digo 30 y algo porque nunca puse una fecha exacta, porque le conocí hace bastante tiempo a Dios. He podido ver que Él me salvó. Su palabra dice que Él nos salva de esta perversa generación. Y cuando yo me doy cuenta y miro a mi alrededor, la generación, aquellos que crecieron, los contemporáneos míos, los viejecitos de 50, ¿vio? Y veo en ellos, en cada uno, en diferentes atmósferas, realidades, y puedo ver a cada uno de ellos, me doy cuenta que Dios me salvó y no me privó de nada. Creo que hay un error muy grande y quiero transmitírselo a usted que está escuchando quizás por primera vez esto. Que hay una esperanza en Dios y que esa esperanza trae salvación y que se llama Jesús y que esa esperanza que te trae salvación te salva de esta perversa generación, de este tiempo de maldiciones que se vive. Quiero ponerle las letras y las palabras más elocuentes para que puedan entender que este Jesús vino al mundo para salvarnos. Y cuando miro a mi alrededor y veo la generación que tengo a mi alrededor, veo personas desesperadas, veo personas sin futuro, veo personas sin amor, en soledad, sin familia. Personas que no saben para dónde direccionar el rumbo de su vida cuando ya están cumpliendo los 50. Y puedo quedarme quieto y mirar mi alrededor. Y levantar los ojos a los cielos, como transmitíamos los otros días en un mensaje, como hizo David. Y alzó sus ojos a los montes y vio que su socorro venía de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta que esa salvación que Dios me dio hace estos 30 y pico de años atrás, me ha salvado. Me ha socorrido, me ha sostenido, me ha hecho caminar seguro. Y ojo que no estoy vendiendo un buzón. Jesús no es un buzón, Jesús no es una rosa hermosa que solamente se aprecia porque es bellísima, pero un día se marchita. Jesús es algo eterno, algo que no cambia a través de los tiempos. Y este es un tiempo en que la esperanza que Jesús trajo nos permite caminar mucho mejor que Abraham, que fue el padre de nuestra fe, que caminó esperanza contra esperanza y no llegó a ver aquello que le había sido prometido, pero creyó. Nosotros hoy podemos ver la salvación inmediatamente. Esta salvación que Dios nos trajo, esta salvación que Dios nos da, es una salvación tan grande que nos pone en pie como aquella persona que recién saca del río y nos dice, dale, seguí viviendo, mas ahora vas a vivir con vida en serio, con vida de verdad, con vida que no termina. No solamente porque comenzamos un periodo de eternidad, porque cuando comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a caminar un periodo de eternidad, una eternidad. No hay un tiempo, una eternidad. No se va a terminar hasta que estemos un día con Él en el cielo, como dice la Escritura, eternamente con Él. Hoy es un tiempo para saber que hay esperanza en Jesús. Y déjeme decirle algo más. En los versículos siguientes a este versículo tan famoso, Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que sigue después de este versículo te está diciendo a vos, me dice a mí y me lo dijo hace muchos años, no ha venido Jesús para condenar al mundo. No ha venido Jesús para que el mundo se pierda. No ha venido Jesús para escrachar a los que se portan mal. No ha venido Jesús a decirte tus obras son malas. Jesús ha venido a decirte, vení que yo te voy a dar luz. ¿Saben? Cuando hablamos de luz, quiero decirle que hay una esperanza para que Jesús nos ilumine. ¿Sabe cuál es la diferencia, la luz de Jesús a la luz que quizás los hombres podamos encender? Cuando nosotros encendemos una luz, inmediatamente salen a la vista de todos los defectos que pudiera haber. Mas cuando Jesús enciende una luz, es solo para que la oscuridad no esté más. Y cuando hablo de oscuridad, usted me entiende perfectamente. No estoy hablando de la oscuridad de la noche, no estoy hablando de la oscuridad de aquello que está sin verse. Estoy hablando de aquellas cosas que a veces vivimos consciente o inconscientemente, pero que sabemos que son oscuras. Sabemos que su nombre es pecado. Y Jesús vino para decirte, vení, si yo te ilumino, el pecado no te cubre más. Porque esta es la salvación. Esta es la redención. Esta es la esperanza que tenemos. Dice en la carta que escribe el apóstol Juan, primera de Juan 5:4, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabe? A veces los cristianos, los pastores, los evangélicos, hablamos de mundo como algo extraño o ajeno a nosotros. Y el mundo que se refiere la palabra no es el mundo como algo ajeno a la iglesia, sino el mundo es el sistema que nos rodea. Y tenemos una forma y una única forma de vencer al sistema. Y hoy ese sistema, quizás en la realidad que hoy vivimos, se llame pandemia, se llame temor, se llame desesperación. Quizás hoy ese sistema se llama ahogo financiero. ¿Sabe? Tenía preparado algunos textos bíblicos donde Jesús enseñó acerca de esto. Esto no fue ajeno a lo que Jesús nos enseñó. Hoy podemos tener muchas realidades adversas. Hoy la pandemia y lo que desató como crisis este virus ha llevado quizás o puede estar llevando al quiebre a muchas personas, empresas, ricos, poderosos. Hasta los reyes están enfermos de esto. Es decir, no escapa nadie a esto. Y Jesús cuando enseñaba acerca de esto, acerca de las riquezas y del mundo, decía, ¿de qué te sirve tener todos tus graneros llenos? Insensato, hoy vienen a buscar tu alma, es decir, hoy te podés morir. ¿Y qué es lo que vence este tiempo de muerte, de desesperación, de crisis económica? ¿Acaso tus capacidades? ¿Acaso tus fuerzas? Quizás algunos todavía tienen la valentía y la capacidad para decir mis fuerzas me van a sacar, vamos a poder hacerlo todo, voy a poder porque yo puedo. Ojalá que así sea, pero quiere decirte que hay algo mucho más poderoso que eso, y es la fe en Jesús. Y vos me podrás decir, y usted podrá estar pensando, pero la fe en Jesús no va a pagar mis cuentas. No me va a comprar el alimento que necesito, ni el remedio que pueda hacerme falta. Pero puedo decirte que la fe en Jesús vence al sistema, vence al mundo, trae vida eterna. Y no es lo mismo cuando tenemos a Jesús en el corazón como esperanza viva para enfrentar cada cosa, que hacerlo solos, desde nuestra propia capacidad. Quizás
he sido un poco enredado. Espero que el Espíritu Santo traiga revelación sobre esto y te pueda hacer ver a vos, me permita hacer ver mucho más a mí la salvación tan grande que Jesús nos está ofreciendo. Aquella que puso Dios en este mundo, porque dice que Dios envió a su Hijo al mundo. Aquella que Dios puso en este mundo para que nosotros pudiésemos tomarla. En este tiempo te invito a que puedas tomarte de Jesús, que puedas tomar a Jesús como el Salvador de tu vida, como el Redentor de tu vida, aquel que te da vida eterna, pero que te salva de esta generación, de este tiempo que vivimos. No solo de esta pandemia, que hoy nos asfixia a toda la sociedad por igual. ¿Saben? Recibí en estos días un mensaje de unos pastores del consejo de aquí de Córdoba, y en ese mensaje estaba la carta de un médico de Italia, un médico ateo, un médico que se consideraba a sí mismo alguien científico, alguien que no tenía su fe o su vida puesta en Dios. De hecho, él relata en esa carta que hasta un poco se burlaba de sus padres que iban a la iglesia, como diciéndole, ¿para qué van a la iglesia? ¿Para qué van a Dios? Y este hombre que está en la zona norte, este médico en la zona norte de Italia, relata en esta carta que escribe que frente a la pandemia que les vino, ya no sabían qué hacer, sus fuerzas se agotaban. Y le tocó recibir, entre esos pacientes que venían, a un pastor de 75 años que venía con su Biblia. Dice que este hombre, a pesar de su gran afección, porque venía infectado de este virus mortal, les daba aliento y paz a todos, y les tomaba de las manos y oraba por todos. Y dice que este hombre llevó más esperanza que la que jamás habían podido alcanzar ninguno de ellos con toda la medicina que tenían encima. Esto llevó a este médico y a su equipo de trabajo a reconocer a Dios como el único que podía salvar, como el único que podía verdaderamente darles esperanza, aunque la muerte, estuviera a la puerta. Así dice que este hombre de Dios, este pastor, también fue alcanzado por la muerte al cabo de algunos días. Pero dice que desde el día que este hombre estuvo en el hospital hasta el día que partió, sus días fueron distintos, porque había esperanza. Esta es la esperanza que tenemos. Pueden rodearnos por todos lados, mas la esperanza en Jesús nos permite seguir adelante. Nos da fuerza donde no tenemos. Nos permite llamar las cosas que no son como si fuesen. Nos permite decir, en Jesús todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. Mi querido amigo, mi querido hermano, reciba a Cristo en su corazón. Pero no como un acto religioso que me hace de una u otra religión, sino como una verdad absoluta y verdaderamente única. Reciba al Hijo de Dios en su corazón. Él le va a traer la luz que necesita. Él va a limpiar todos sus pecados, como limpia los míos cada día. Este Jesús es nuestra esperanza.